código externa y también puede trabajar con memoria de datos externa, lo que significaría que también puede usar una RAM externa. Entonces, a esto se refiere esto, memoria de datos externa o lo que es lo mismo, RAM externa. Dice, como se ha comentado anteriormente, el 8051 permite direccionar un área de memoria externa, ¿no?, de hasta 64 kilobytes. El acceso a esta zona es únicamente se puede realizar mediante la instrucción. Aquí está una instrucción. El acceso, dice, ¿no?, a esta zona de memoria únicamente puede realizarse mediante la instrucción MOVX, usando direccionamiento indirecto. Entonces, si nosotros queremos acceder a memoria externa, memoria de datos externa, entonces tendremos que usar la instrucción MOVX. Cuando el área de memoria externa es de 252 bytes, o 256 bytes, una página, ¿sí?, o menos, se puede utilizar como punteros los registros R0 y R1, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que son los punteros. Con la instrucción MOVX, esto es arroba R1, para i igual a 0 o 1. RI, ¿no?, R0 o R1. Entonces, los registros R0 a R7, les decía, tienen algunas funciones particulares, ¿ya?, de los cuales el registro R0 y el registro R1, solamente esos dos, R0 y R1, nos sirve como puntero, ¿no?, pero puntero de memoria RAM, ¿no? Entonces podemos poner un valor en el registro 1, ¿no?, y con ese valor podemos ir a buscar la dirección o el valor de una dirección que le corresponde, ¿no?, solamente para R0 y R1. Y en el caso de RAM interna o RAM externa, también se los puede usar como punteros, siempre y cuando se esté trabajando con 256 bytes. O sea, solamente pueden alcanzar hasta 256 bytes. De todos modos, R0 y R1, cada uno es de un byte. Y cada byte, el máximo valor que pueda encontrar o pueda almacenar es el 255. Pero si se trata de un área de memoria mayor, se debe utilizar como puntero el registro DPTR, con la instrucción MOVX @DPTR, ¿no? Entonces, este registro DPTR es de 16 bytes. Entonces, nosotros lo vamos a, 16 bits, ¿no? 16 bits es de DPTR. Nosotros, en el caso, vamos a utilizar este DPTR para trabajar con tablas como tablas constantes, donde vamos a ir escogiendo algunos valores que nos van a servir para decodificar principalmente, ¿no?, para decodificar cualquier tipo de codificación. Por ejemplo, puede ser un decodificador de BCD a 7 segmentos. Pues con el DPTR podemos hacerlo tranquilamente, ¿no? O también lo podemos cargar en la RAM y podemos ir trabajando con los registros R0 o R1, ¿no? Así ya en ese momento dado se dará o se verá. Dice, la conexión de este tipo de memoria al microcontrolador, figura 2.12, se refiere a esta, se dice de forma similar a la empleada para la memoria de programa, con excepción de que en este caso se utiliza la señal PSEN, ¿no?, sino la línea RD. ¿Dónde está? Aquí está la línea RD, ¿no?, para lo que es habilitar el buffer de salida de la RAM, para habilitar la lectura de la memoria de datos externa, y también la línea RW, ¿no?, que va a ser para lectura y escritura, ¿no?, para evitar la escritura de la misma. El programa se aloja en la ROM interna. En este caso particular, para este diagrama de bloques, ¿no?, se está usando RAM externa, pero el código sigue estando guardado dentro del procesador. O sea, entonces, tiene memoria de código interna, pero memoria de datos externa.
Esta es su conexión, ¿no? Su conexión típica. Nos tomemos apuntes de esto, ¿no? De la memoria externa, para el cual vamos a tomar igual unos 10 minutos, ¿no? Entonces, a partir de este momento, tomen el apunte.
Bien, continuamos. Hablemos de estos dos registros, ¿no? El 2.4 es registro PSW, ¿no? El registro PSW o palabra de estado del programa permite tomar decisiones en función del resultado de la última instrucción ejecutada. Este registro es parte, obviamente, de los SFRs. Segundo, dice, nos permite tomar decisiones, ¿no? En función del resultado de la última instrucción que se ejecuta. Resulta que cada instrucción que ejecutamos, ¿no? Cada instrucción que se ejecuta, hace que se actualicen o en algún caso se mantengan, ¿no? Los bits que corresponden a este registro, PSW. ¿Cuáles son los bits que se actualizan, ¿no? O que se mantienen? El bit de acarreo, por ejemplo. Si hacemos una suma de, no sé, 1 más 1 nos va a dar un 2. El 2 no genera acarreo. ¿Por qué? Porque es un 2 y es menor a 255. Estamos asumiendo operaciones de a 1 byte o operaciones de 8 bits. Pero si sumamos 150 más 200, ¿no? Si sumamos 150 más 200, el resultado es mayor que 255. Entonces, ¿qué va a suceder? Como se va a exceder, ¿no? Va a generar un acarreo, ¿no? Luego también va a generar un desborde, ¿no? Entonces, en este registro, el PSW, están, por ejemplo, el acarreo, el desborde, la paridad, está si es que el resultado de la última operación es 0, ¿no? Está si es que el resultado de la operación es negativo, positivo, ¿no? Entonces, en este registro se tiene esa información. Y según esa información, ¿no? De algún modo nosotros vamos a poder tomar alguna decisión. Por ejemplo, podemos tratar de leer un número, ¿no? Compararlo con otro, y si es que ambos son iguales, hacer un salto, ¿no? Entonces, cargamos un valor al acumulador, ¿no? Para comparar podemos usar la instrucción de comparación, o en otro caso puede ser una instrucción de resta, o en otro caso puede ser un OR exclusivo, ¿no? Ahí, el OR exclusivo tiene interesantes propiedades, ¿no? Entonces, según el resultado, podremos saber si es 0 o es distinto de 0, ¿no? O en el caso si son iguales o son distintos. Y según el resultado, haremos un salto o continuaremos seguramente con el flujo del programa. Pero en este registro, ¿no? Es donde nosotros vamos a preguntar si es que hay acarreo, si es que es 0, si es que no es 0, ¿no? En este registro se hace todo eso. Entonces, este es un registro muy importante. Es donde se almacenan, ¿no? Los resultados de las operaciones. El registro PCON, otro registro. El contenido de este registro, ¿no? Es diferente según la versión del microcontrolador. En los dispositivos de la tecnología HMOS, la tecnología de semiconductores, ¿no? Este registro solamente tiene implementado el bit 7, que es el SMOD, ¿no? Por el contrario, en las versiones CHMOS, este microcontrolador, ¿no? El formato de este registro, bueno, hay una figura más abajo, vamos a ver eso luego. En aplicaciones donde el consumo del microcontrolador representa una consideración importante, cuando estamos pensando en aplicaciones, por ejemplo, portátiles o cuando tenemos poca disposición de energía, podemos tomar en cuenta este registro, ¿no? Especialmente este bit, ¿no? A tener en cuenta el diseño utilizando la versión HCMOS porque posee dos modos de operación de bajo consumo, ¿no? Bajo consumo de potencia. El modo idle y el modo de power down.
En el modo idle, si es que nosotros usamos ese modo, ¿no? Cuando el microcontrolador se encuentra en el modo idle, entonces la señal de reloj interna es bloqueada por una compuerta. O sea, la señal de reloj se detiene el reloj y se detiene todo el procesador. Y si es que se detiene el procesador, entonces baja su consumo, ¿no?, de energía. Entonces dice, la señal de reloj interna es bloqueada, ¿no?, y no es aplicada a la CPU. Pero si la lógica de interrupciones, el puerto serie y los temporizadores, ¿no? Eso significa que detiene al procesador, pero no inhabilita las interrupciones. Por tanto, si nosotros mandamos a descansar, ¿no?, con el modo idle a nuestro dispositivo, las interrupciones todavía siguen trabajando y si es que sucede alguna interrupción, entonces este dispositivo se despierta, por decirlo así, ¿no? Despierta del bajo consumo. A ver, sí. Aquí tenemos un poco de la explicación, ¿no?, del PSW, donde, ¿qué tiene? A ver, el bit 0, ¿no? Nos dice si el acarreo es par o es impar. Dice, este no está definido, este es el overflow, ¿no?, el sobreposamiento, lo que es cuando se excede del máximo valor que puede obtenerse, entonces hay un overflow, ¿no? Estos dos, los que manejan el banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3. El bit 5, el flag de propuesto generales. El bit 6, el flag de acarreo auxiliar en operaciones BCD. Y finalmente el bit 7, que es el flag de acarreo. Entonces, así estaría representado este registro PSW. En el caso del registro PCON, tenemos al bit 0, que es el modo idle. El bit 1, que es el power down, ¿no? Y los demás flags van a ser seguramente los que van a ser implementados, ¿no?, dependiendo del fabricante. El bit número 7, dice SMOD, es el de duplicación de baudios. Es que resulta que cuando hacemos transmisiones por puerto serial, hay veces que la velocidad que necesitamos no se ajusta, ¿no? No es posible ajustarlos fácilmente a los valores de los registros. Entonces, con este bit 7 se duplica la velocidad y con eso generalmente podemos ya hacer que sea más preciso, ¿no?, la velocidad de datos del puerto serie. Entonces, de esto es importante estos dos. Esto, por favor, tomen apunte de esta página, ¿no? Vamos a darles igual un lapso de 10 minutos y luego continuamos. Entonces, tomen el apunte de esto.
Bien, ya estamos de vuelta. Entonces ya asumo que no hay de copiar esto, ¿no? Y con esto estamos terminando este capítulo, ¿no? El capítulo 2. Entonces, hasta este capítulo, como han podido ver, todo es más conceptual, todo es más teórico, ¿no? Y que es importante que tengamos los apuntes para tenerlos y, bueno, de algún modo estudiar sobre ellos y saber, ¿no?, cómo funciona este procesador, ¿no?, desde el punto de vista teórico, ¿no? Tener en cuenta la cantidad de memoria que tiene, dependiendo si es del 8051 o es el 8052, ¿no? Si es que puede usar memoria externa, memoria interna, una combinación de las dos. Entonces, esos detalles. Entonces, como les decía, con esto terminamos el capítulo número 2. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y a partir del capítulo 3 es donde empezamos ya la parte de programación de este procesador, ¿no? La programación, es decir, en lenguaje ensamblador. Para ello, si ustedes visitan el Classroom, ¿no?, ya está disponible el set de instrucciones. Ya son 3 PDFs. Los 3 son no exactamente lo mismo, pero alguno tiene información, por ejemplo, más condensada, otro tiene información algo más ampliada, ¿no? Eso es set de instrucciones del 8051. Cuando estemos haciendo los programas para el 8051, tienen que estar forzosamente al lado de su set de instrucciones, ¿no? Porque vamos a, como en principio no sabemos de memoria las instrucciones que existen, ¿no?, nos vamos a tener que buscarlas a partir de set de instrucciones, ¿no? Y con ello ya recién vamos a ir haciendo los programas. Entonces, descárguenlo y ténganlo listo para usarlo en cualquier momento. Si alguno puede, agarre y imprímalo, mucho mejor, así lo tienen en hoja y va a ser más fácil buscar. Eso por el momento. Ahora quiero mostrarles también, ¿dónde está? Voy a mostrarles algún... Las instrucciones resumido, vamos a buscar el otro. Por ejemplo, este. Voy a compartir pantalla. Bien, ya han de poder ver. Este es el set de instrucciones del 8051, ¿no?, donde nos aclara algunas cosas. Primero nos dice que RN puede ser un registro del R7 al R0, ¿no?, identificado en el banco actuales. Si es que se ve data, significa una locación interna, una dirección de 8 bits, ¿no?, o sea, lo que es la RAM. Si se ve @RI, ¿no?, @RI, es de 8 bits, es interno, es dentro de la RAM, de 0 a 255, ¿no?, y además es de direccionamiento indirecto, ¿no? Entonces, eso es para R1 y R0. Eso significa que estos pueden ser usados como punteros. Si está con numeral data, es un 8 bits constante, ¿no? Es una constante de 8 bits. Si es numeral data 16, es 16 bits. Si simplemente dice ADR16, es una dirección de 16 bits, normalmente usado para saltos a subrutina o saltos largos, ¿no? Y así va dando como decirle, su explicación. Por ejemplo, aquí tenemos la suma, ¿no? Instrucción. ¿Qué instrucción? ADD. ADD es la operación de sumar, adicionar. ¿Qué flags son los que se cambian, ¿no? Acarreo, overflow
y el acarreo medio. Si es ADDC, que es suma con acarreo, lo mismo, el acarreo, el overflow y el acarreo medio. En la división, o por ejemplo en la multiplicación, si se hace una multiplicación, el bit de acarreo siempre se hace 0, el bit de overflow se actualiza, ¿no? Y bueno, ahí queda. Cuando se hace una instrucción de borrar el acarreo, CLRC, borra el acarreo, entonces el bit de acarreo siempre se pone en 0, ¿no? Si es que se hace una instrucción de complemento del acarreo, entonces el bit de acarreo puede ser 0, puede ser 1, dependiendo del valor anterior que tenía el acarreo, ¿no? Y así nos va explicando cuáles bits, ¿no? Cuáles bits se van actualizando. Aquí hay una explicación algo más detallada. Por ejemplo, el CPLA dice complemento del acumulador. ¿Qué complemento? Complemento a 1. ¿Cuántos bytes utiliza de espacio? Un byte de espacio y un ciclo, ¿no? Un ciclo de instrucción, por si acaso. Todas estas operaciones, rotar, ¿no? Rotar con acarreo, ocupan un ciclo de instrucción. Si es un ciclo de instrucción, ¿cuántos ciclos de reloj se necesitará? Bueno, eso es algo que ya hemos visto, ¿no? Donde se decía la parte del concepto de ciclo máquina, ¿no? Y también ahí les he pasado unos videos de YouTube para que vayan viendo, ¿no? Ahora hay algunas instrucciones que no se ejecutan en un ciclo, en un solo ciclo de instrucción. Por ejemplo, hacer un AND, ¿no? Con una dirección, ¿no? Y una constante. Este ocupa 3 bytes de espacio y necesita 2 ciclos de instrucción, ¿no? Entonces, esta operación va a tardar el doble de tiempo que esta otra, ¿no? Y así tenemos estas instrucciones. Instrucciones booleanas, dice, complementos, AND, mover el acarreo a un bit, ¿no? Mover el bit a otro al acarreo, ¿no? Entonces, con esta información de bytes podemos saber el espacio, la cantidad de memoria que estamos utilizando en determinado programa. Con eso podemos saber, ¿no? Si es que, por ejemplo, los 8K bytes son suficientes para nuestro programa. Por otro lado, esta información de los ciclos nos dice cuánto tiempo tarda en ejecutarse nuestro programa. Y podremos saber, gracias a eso, cuánto tiempo está tardando nuestro código. Hay veces que esto del tiempo es muy crítico, ¿no? Y puede quedar muy justo. Puede ser que, por ejemplo, nosotros estemos esperando una información que venga del puerto serie, ¿no? Y eso se pudiese tener un dato nuevo cada milisegundo, por ejemplo, ¿no? Mientras estamos esperando ese dato, ¿no? En vez de estar esperando un milisegundo, podríamos estar haciendo otras tareas, ¿no? Siempre que por el momento no nos excedamos del milisegundo para volver a atender al puerto serie, ¿no? Entonces, en ese caso tendremos que ir haciendo las instrucciones y según las instrucciones calculamos cuántos ciclos está tardando nuestro programa y cuando nos aproximemos al milisegundo tendremos que seguramente hacer un salto o algo para volver a verificar el estado del puerto serie. Por ejemplo, aquí hay instrucciones como de compare, salte si no es igual, el acumulador con dato constante, ¿no? Esto ocupa 2 ciclos, ¿no? Hay algunos que ocupa 3 ciclos, por ejemplo, estos son 2 ciclos, 2 ciclos, bueno, creo que hasta por aquí el máximo es 2 ciclos. Sí, el máximo es 2 ciclos. ¿No? Y esta parte, los MOVX, ¿no? Para direccionamiento de memoria externa, ¿no? Todo con memoria externa. La instrucción push y la instrucción pop. Estas 2 instrucciones se ocupan de manejar, ¿no? O almacenar información
lo que ya habíamos visto antes, como es la pila, ¿no? La pila se ocupan de almacenar información. Por ejemplo, push, dice, push almacena, introduce una dirección, ¿no? O dentro de la pila. Y pop hace lo mismo. Esta vez, en vez de empujar, saca, ¿no? Saca una dirección o un byte, ¿no? De la pila. Entonces, push y pop van, por decirlo así, casados. Si hacemos un push, es que estamos almacenando algo y cuando queremos recuperar ese algo, usaremos un pop, ¿no? Y así, entonces tenemos varias instrucciones. Y como les decía, no vamos a poder memorizarnos todo, ¿no? Todas las instrucciones que hay. Podremos memorizarnos algunas, pero no todas. En ese caso, vamos a tener que siempre estar trabajando con el set de instrucciones, ¿no? Entonces, si se hacen imprimir o lo tienen disponible en la PC o algo, entonces va a estar bien, ¿no? Para el rato de hacer nuestros programas. ¿Qué más tiene este PDF? El set de instrucciones en forma de tabla, ¿no? Por ejemplo, la instrucción no es 00. La instrucción salto es el 01, ¿no? Y así se va creando un valor. Eso es como para decirles lo que hace el ensamblador, ¿no? Encuentra la operación no, entonces lo reemplaza por un cero hexadecimal, ¿no? Encuentra la instrucción JB de salte si es que un bit es 1, entonces pondrá el 0, 2. En este caso el 0, tenemos el 0 y tenemos el 2. Y así podemos incluso manualmente, ¿no? Manualmente podríamos hacer el ensamblado, ¿no? El ensamblado y obtener el archivo hexadecimal al que deberíamos de grabar al chip, ¿no? La memoria del chip para que se ejecuten los programas. Es más, antes de que existan, ¿no? Antes de que existan estos ensambladores y todo eso, pues toda la codificación se hacía a mano, en papel, ¿no? Y una vez que se tenía toda la codificación, ¿no? Se procedía al cálculo del espacio, el espacio que almacena toda la información, todo el programa. Bueno, y una vez teniendo ese espacio, ¿no? Y si es que si el espacio era suficiente, ¿no? Por ejemplo, el programa puede haber tenido, no sé, 200 bytes, está usando 200 bytes, nuestra memoria es más de 200 bytes, no hay problema, ¿no? Va a alcanzar, entonces procedía a hacer el ensamblado, ¿no? Y por cada instrucción que se estaba utilizando, manualmente se obtenía el valor hexadecimal equivalente, ¿no? Y una vez que se tenía todo el programa codificado, ¿no? Después de codificado ya ensamblado, sus valores equivalentes hexadecimales, recién se procedía a la grabación de la memoria, ¿no? Entonces, manualmente se grababa la memoria. Así como la dirección 000, instrucción. Instrucción no. ¿Cuánto vale eso? 00. Grabe ese byte. En dirección 1. ¿Qué valor? No sé, A8, por ejemplo. Grabe ese byte. Y así manualmente, byte por byte, se iba almacenando la información en la memoria, ¿no? Una vez que se termina de grabar, recién se colocaba la memoria en la placa, la tarjeta que esté usando, y recién se hacía correr los programas, ¿no? Entonces, ese tiempo era mucho más tedioso, ¿no? Había que ser mucho más cauto, ¿no? Porque puede que todo el programa esté bien, todo el ensamblado esté bien y solamente uno se equivoque al rato de grabar la memoria. Entonces, si algo funcionaba mal, tenía que volver a hacer el proceso y tenía que ver dónde se equivocaba. Entonces, era un proceso bastante trabajoso, ¿no? Ahora, en la actualidad, por fortuna, hacemos el código, presionamos un botón, se compila todo, nos genera el archivo que debemos grabar, ¿no? Agarramos el grabador, leemos el archivo y ya, automáticamente lo graba el chip y listo para probar, ¿no? Entonces, para la actualidad, todas esas tareas antiguas que suponían mucho tiempo, ¿no? Se han vuelto tareas que una PC lo hace tranquilamente y, bueno, nos optimiza en tiempo también, ¿no?
Así podemos probar más programas en cortos tiempos. Bien, aparte de esto, les decía, hay dos instrucciones más, un poco distintos. Distintos en el sentido de que la información está, digamos, distribuida de otra manera, ¿no? Pero al final sigue siendo lo mismo. Para nuestros programas, ¿no? Aparte de usar el set de instrucciones que vas a tener a mano, ¿no? Vamos a usar, igual ya lo tienen disponible en el programa, un pequeño programa, voy a buscarlo, ¿dónde está? Voy a dejarte compartir pantalla. Y voy a compartir ya todo mi escritorio. Bien, entonces, para hacer nuestros programas, esto no es obligatorio, solo es una herramienta que nos va a servir para hacer los programas. Tranquilamente se puede hacer igual todo en hoja de papel, ¿ya? Así que no hay, ¿cómo se llama? No hay problema si es que no pueden, ¿no? O por el momento no constan de una computadora para instalar este programa. Pero para quienes sí pueden, entonces aquí está, ¿no? Este es el instalador, es el MCU 8051 IDE, ¿no? Versión 1.4.9 es el setup. Esta versión es para Windows, habría que ver si existe para Linux, no he verificado, pero este es el modo en el que se instala, ¿no? Solamente es clic derecho, ejecutar como administrador, y ya luego hacer lo mismo que hacemos cuando instalamos algo, ¿no? Siguiente, aceptamos la licencia siguiente, siguiente, todo siguiente. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver que arranque. Bien, entonces esta sería nuestra herramienta, ¿no? Por algún momento no ha arrancado correctamente, por alguna razón. Vamos a ver que aquí está, a ver. Aquí debería tener la opción de arrancar la hojita nueva. Veamos qué pasó y si no, vamos a ver cuál era el inconveniente. A ver, se ejecuta como administrador y aún así bueno, seguramente algo más me está faltando en este momento, ¿no? Entonces, la idea es que este es nuestro IDE, ¿ya? Y aquí vamos a escribir normalmente nuestros programas, ¿no? Vamos a poder verificar paso a paso qué sucede y todo eso. Si es que por algún motivo, ustedes no constan con una computadora, no hay problema, ¿no? Les decía, no es obligatorio usar esta herramienta, ¿no? Incluso podemos usar, en este caso yo estoy usando como ejemplo base simplemente un documento de texto, ustedes pueden usar su cuaderno, ¿no? Y la forma de programar que vamos a tener va a tener ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el ORG, que siempre va a estar ahí, espacio 000 hexadecimal, que es la dirección donde arranca el programa, ¿no? Luego tendremos seguramente una etiqueta, vamos a hablar luego de las etiquetas. Tenemos esta primera instrucción, ¿no? Con el set de instrucciones al lado seguramente haremos algún tipo de direccionamiento. En este caso, ¿no? Será un direccionamiento del tipo inmediato. 12H, será un 12 hexadecimal, ¿no? Después tendremos otro tipo de direccionamiento, seguramente esta vez puede ser un direccionamiento directo, entonces pondremos en la dirección en R0, en el registro R0, cargamos el acumulador, ¿no? Y luego de ello, en algún momento, seguramente queremos hacer algún comentario, ¿no?
Los comentarios se hacen con punto y coma, eso lo vamos a ver luego. Aquí podemos poner, no sé, algún tipo de aclaración si fuese necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner direccionamiento. Direccionamiento, ¿qué tipo de direccionamiento? En este lo vamos a conocer luego. En este caso es un direccionamiento inmediato. De acá será un tipo de direccionamiento, en este caso, así como está, es un direccionamiento directo, ¿no? Y así vamos a ir trabajando. Y como están en cuaderno, aquí vamos a ir generando nuestro mapa de memoria, ¿no? Y en nuestro mapa de memoria también vamos a ir almacenando la información. Por ejemplo, tendremos nuestro acumulador, vamos a ver aquí nuestro acumulador A, nuestros registros, aquí nuestra memoria RAM, ¿no? Y vamos a ir actualizando sus valores, ¿no? Si es que hacemos que la constante 12 vaya al acumulador, aquí pondremos en el acumulador 12, ¿no? En R0 pondremos el valor del acumulador. Entonces vamos a ir de algún modo trabajando tal cual como lo estaría haciendo el procesador, ¿no? Como si nosotros fuésemos el procesador y tendríamos nuestro área de memoria RAM y esta sería nuestra área de memoria RAM o de código, ¿no? Entonces, prepárense sus cuadernos, lápiz, porque en algún momento van a tener que borrar algo o escribir algo y luego borrarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando de ese modo. Durante esta primera parte de programación, vamos a ir trabajando así, ¿ya? Y cuando estemos pasando a la parte de interrupciones, ¿no? Vamos a usar otra herramienta, ¿no? Otra herramienta más, ¿no? Por ejemplo, después de usar este compilador, ¿no? Este compilador nos va a generar el archivo hex que sirve para grabar al chip, ¿ya? Para verificar que nuestras tareas están siendo hechas correctamente, vamos a tomar ese archivo hex y lo vamos a cargar a un circuito que vamos a ir armando en Proteus, ¿no? Y ahí vamos a verificar ya que, por ejemplo, que los temporizadores estén corriendo perfectamente, que las interrupciones externas estén trabajando normalmente y todo eso, ¿no? Porque como os digo, esas son herramientas que de algún modo nos facilitan, nos ayudan. Si es que alguno está sin PC por el momento, entonces igual va a tener que ser todo a mano en cuaderno, pero igual no es complicado, es lo mismo prácticamente. Lo único que no va a poder hacer es verificar si es que todo lo que ha hecho está correcto, ¿no? Pero si se siguen las reglas correctas, se trabaja correctamente con el set de instrucciones, entonces no debería haber ningún problema. Bien, entonces, señoras, señores, el día de mañana estaremos continuando. Como os digo, con esto ya hemos terminado los primeros 2 capítulos, que son más teóricos. A partir del siguiente ya empecemos a hacer ya más ejercicios, ¿no? Entonces, del Classroom, descárguense el set de instrucciones, descárguense esta herramienta, ¿no? E instálenlo. El día de mañana ya vamos a empezar a trabajar con los tipos de direccionamiento, ¿no? Y ya va a ser un poco más, bueno, ya no va a ser tan tediosa ya nuestras clases. Sabiendo eso, entonces dejo de compartir pantalla, ¿no? Y nos vamos despidiendo hasta el día de mañana. Entonces, que tengan buenas noches, alisten sus cuadernos para el día de mañana, ¿no? Entonces, me despido. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Ok, hasta luego. ¿Alguien quiere